El texto informativo. En el lenguaje escrito, el texto informativo es aquel en el que el escritor da a conocer brevemente los hechos, circunstancias reales o un tema particular al lector. Estos textos son narraciones informativas de hechos actuales en forma objetiva. Existen diferencias con el texto dispositivo, pues todos pretenden presentar un tema determinado, aunque en el informativo se persigue el propósito de explicar o enseñar un hecho sin usar ningún recurso. Los textos informativos brindan descripciones y datos sobre la realidad, sin incluir emociones, opiniones, puntos de vista o deseos del escritor. Por ejemplo, un texto informativo puede ser una noticia sobre el resultado de unas elecciones presidenciales publicadas en el periódico al día siguiente o la descripción de la Revolución Francesa en un manual de historia. Esta clase de textos se encuentran en revistas, periódicos, enciclopedias, manuales de estudio y pueden aludir a hechos actuales o pasados. Características de los textos informativos. Su función es facilitar la comprensión de un acontecimiento al lector. Para ello, incluyen hechos, descripciones y datos. El lenguaje debe ser preciso, enfocado en el tema principal con los conceptos adecuados y conciso. Debe incluirse los datos fundamentales y claro, con una redacción sencilla y oraciones simples. No incluyen opiniones, argumentos ni herramientas para convencer al receptor. No aspiran a direccionar posturas al lector, sino que solo se proponen a informar. Estructura de los textos informativos. Empieza por un título. Es una breve y concreta descripción sobre el tema que abordará el texto. Introducción. Se ubica a continuación del título y brinda detalles más precisos sobre el tema aludido en el título. Se enumeran los elementos principales que componen el mensaje. Cuerpo del texto. Se desarrollan los elementos y cualidades del contenido que se informará. En esta parte del texto se ubica la información, las ideas y sobre todo los datos del tema. Finalmente, la conclusión. En la conclusión, el autor sintetiza la idea principal del texto, si es que existen, sus resoluciones y además se puede incluir algunas ideas circunstancias si el autor lo precisa o pretende reforzar los conceptos. Tipos de textos informativos. Existen los tipos de textos informativos especializados. Contienen un lenguaje académico o técnico. Están dirigidos a un lector que ya cuenta con los conocimientos o la formación suficiente para poder comprender el contenido del texto. Ejemplo, una tesis de grado o un informe científico. Están los textos informativos divulgativos. Su lenguaje es accesible para cualquier lector, a diferencia de los especializados. No apuntan a un lector específico con cierta formación, por ejemplo, un artículo periodístico o la definición de un concepto en una enciclopedia. Texto informativo o texto expositivo es una pieza de lenguaje escrito que sirve para transmitir información al receptor. Ofrece datos, descripciones de la realidad, de ciertos hechos o cualquier otro tipo de información cuyo cometido sea transmitir el conocimiento. Este tipo de textos son fáciles de reconocer, dado que imparten información concreta, puntual y a menudo real y objetiva, sin involucrar opiniones, argumentos o puntos de vista, ni tampoco recurriendo a la construcción de un relato. Empleamos textos informativos a diario y en prácticamente todas las esferas de nuestra vida. En el periódico Viviendo Santa Elena, como medio de comunicación que es, los textos informativos se construyen con la finalidad de ofrecer información clara y oportuna a la comunidad. Todo esto conservando las características que ya vimos en los textos informativos, siempre utilizando un lenguaje simple y claro, de manera que todos quienes lean el periódico, en los enlaces que se comparten desde la web, puedan entender y conocer lo que sucede en el territorio de Santa Elena y sus veredas. Al ser un medio pensado para la comunidad de Santa Elena, el ideal es compartir noticias con fuentes precisas e información oportuna y confiable. Todo esto a través del uso de los textos informativos y las ventajas que a nivel comunicativo otorga esta clase de textos para desempeñar el oficio periodístico en un medio como es el periódico Viviendo Santa Elena.